psicoanálisis privilegian una postura del hombre dominado por fuerzas internas, el impulso, el instinto, la pulsión, y hablábamos de una concepción humanista, que es la que visualizamos acá, con una concepción más integral, más totalitaria, más holística, que apuntaba a unos aspectos que algunos señalábamos aquí en torno a la lluvia de ideas que hacían, el centro de subjetividad, el de autorrealización, el de libertades. Entonces justamente hoy nos vamos a concentrar en esos postulados. Esos postulados hablan de una caracterización que hace la concepción humanista de lo que es el hombre. Así ve el hombre la psicología humanista, ¿sí? Bajo estos postulados que vamos a encontrar. Entonces el primero de ellos es el hombre vive subjetivamente, ¿cierto? De adentro hacia afuera, estoy diciendo cómo veo yo las cosas, cómo las pienso, cómo me relaciono con el mundo externo, con todo lo que está afuera. No quiere decir por eso que lo de afuera no me influye a mí, porque justamente si nos vamos a mirar la perspectiva de lo subjetivo, sería un asunto cíclico. El afuera también influye en eso que está aquí adentro. ¿Sí? Porque la subjetividad de dónde proviene, no viene de la nada, no viene del aire, del ambiente, viene de las experiencias, lo que nos mencionaba Andrés ahorita. Las experiencias propias hacen que yo sea de una manera particular y subjetiva. Pero las experiencias vienen de afuera, yo las significo, yo las simbolizo, yo las interiorizo, y eso hace que yo tenga una percepción particular del mundo, de los otros, del otro. Eso me hace a mí un ser subjetivo. Pero esa subjetividad va a hacer que yo observe eso que está afuera de una manera distinta a como la observa Lucía, a como la observa José, a como la observa Andrés. Entonces eso hace que sea un asunto psíquico, que yo esté cargado de subjetividad, pero mi subjetividad está cargada de experiencias previas, de situaciones de los seres que están a mi alrededor, también hacen que transformen esa mirada que está hacia afuera. Ángela, ibas a agregar algo más, y por aquí no sé si eran tan separados, sino que a veces cuando yo voy mencionando uno, va apareciendo el otro. Profe, incluso esa es la tesis que anticipa la psicología de la fenomenología, sí, que dice que los hombres viven emociones, sentimientos, percepciones de una manera y unas experiencias distintas, sí, que viene siendo el fenómeno interpretado desde lo personal, desde lo individual. Claro, por eso para nosotros el método es el método fenomenológico. Cuando hablamos del método científico que a veces para ciertas psicologías y para ciertas ciencias opera, para nosotros opera el método fenomenológico justamente por lo que está planteando Manuel, porque la fenomenología va a apuntar a lo individual. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué implicaciones tiene eso para usted? ¿Usted cómo lo percibe? ¿Usted cómo lo vive? ¿Sí? ¿Qué representación? ¿Cómo? Tendría que ver directamente con eso individual, con eso particular, con eso que me hace distinto. Yo les ponía el ejemplo, no sé si aquí, en otros grupos quizás, planteaba, todos podemos compartir un mismo diagnóstico, todos tenemos un trastorno de pánico, todos tenemos una depresión mayor. Pero seguramente cuando yo le pregunte a cada uno qué la detonó, qué significa, qué representación tiene, cómo se relaciona con ese diagnóstico, vamos a encontrar respuestas muy distintas. ¿Por qué? Porque el significado y el sentido va a ser distinto. Cuando Albert plantea 7 aspectos del él lo llamará el propio. Por eso les digo que vamos a encontrar distintos conceptos. Aquí él habla del propio y menciona 7 aspectos. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Él habla de la identidad de sí mismo, el sí mismo corporal, la extensión del sí mismo. Entonces, nos está mencionando, me gusta como mencionárselos porque es la posibilidad de reconocer en el sí mismo no solo una dimensión, sino reconocer que está compuesto de distintos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, aparece, a partir del ejemplo que él pone, él dice, está el sí mismo corporal, que implica el cuerpo que somos, el cuerpo que termina siendo el vehículo a través del cual existimos, percibimos, nos relacionamos y demás. Habla de una identidad de sí mismo, estoy en la página 72, habla de la identidad de sí mismo, que tiene que ver con ese reconocimiento de mí en relación al pasado y al futuro. ¿Sí? ¿Qué soy? ¿Qué he sido? Por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio de quién soy hoy, y a partir de ahí vamos pensando
los distintos tiempos en los que nos hemos movido nosotros. Algunos se van al pasado, otros hoy en producto de lo que he sido hasta ahora, algunos se van en lugar de la proyección. La estima de sí mismo, que tiene que ver con esa valoración y ese reconocimiento que hago de mí, con ese lugar donde me tengo yo, la credibilidad, la confianza. Hablamos de la extensión de sí mismo, que tiene que ver mi relación con los otros. Entonces, ¿de dónde sale lo que yo pienso de mí? De lo que los otros dicen de mí. La organización como una meta, hay un problema o hay un inconveniente, o más bien había una limitación. ¿Y es cuál? Cuando yo pienso en mi autorrealización en términos de metas, cuando yo las cumplo, digo, me autorrealicé. Pero yo sigo anhelando, sigo deseando, me sigue haciendo falta, tengo nuevos proyectos. Entonces, por eso se dice que es un proceso permanente y es una condición permanente del ser humano. Y una condición permanente implica que por más que yo cumpla una meta, allí siempre va a estar. Que esa sería la paradoja. Si yo me quedo pensando que la autorrealización se da cuando yo cumpla mi sueño de ser psicóloga o psicólogo, entonces resulta que me gradué, soy psicólogo funcional y ya me autorrealicé, pero resulta que cuando ya me gradué, yo estoy pensando en otras cosas, desarrollarme profesionalmente, seguir estudiando otras cosas que implican mayor desarrollo intelectual, profesional, personal. Entonces, por eso pensamos siempre en la autorrealización, ya tengo que hablar, como una condición permanente, como un asunto, o lo decíamos creo que en la clase anterior, una motivación también permanente, como un asunto que se vuelve el motor para el ser humano, de ir en pos del crecimiento, de ir en pos del desarrollo, de ir en pos de potencializar esas capacidades. ¿Tú no me Lina? Pues, por la lógica yo inferiría que eso es mentiras, pues así, siendo sinceros. ¿Qué es mentira? No, pues lo de la autorrealización, al verlo en el hecho, no sé qué más profundo sea eso porque no lo conozco. Pero, por ejemplo, cuando yo me pongo a ver la autorrealización comparada con la escala de Maslow, hay una parte donde dice que una parte fundamental es la sexualidad. Entonces yo me pregunto si el humano... Pues, o eso, listo, de sexo. Necesidad básica. Eso, listo. Entonces, si eso es una necesidad básica, ¿qué pasa, no sé, con un budista que no le interesa circunstancia? O sea, que a nosotros nos están vendiendo una autorrealización. Pues me queda como esa impresión, como si usted desde el humanismo, usted tiene todo eso y hace todo esto, entonces usted se autorrealiza, pero como este señor no hizo esto y no le interesa nada el sexo, entonces, pues estoy confundido. Sí, estás confundiendo una cosa. Cuando Maslow, por eso te dije, no habla de sexualidad, habla de sexo. Vamos a verlo, me estoy adelantando, pero hago un paréntesis para aclarar eso que está planteando Manuel. Cuando hacemos la pirámide, en la base encontramos, lo que lo mencionábamos en una de las primeras clases, hablábamos de las necesidades básicas o fisiológicas, que son las que están en la primera escala de necesidades de Maslow. Él habla del hambre, del sueño, de la bebida, pues de ingerir líquidos, y habla del sexo. Y ese es un concepto que ha generado ese cuestionamiento que hace Emmanuel justamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Maslow plantea sexo dentro de las necesidades básicas, él está hablando en términos de supervivencia. Si los seres humanos, hombres, no pudieran desarrollar su sexualidad en términos de encontrarse en pareja, difícilmente tendríamos la posibilidad de la reproducción. ¿Sí? Entonces ahí donde estamos. Él no está hablando del desarrollo de la sexualidad en lo que implica para aquellos que hacen elecciones desde el celibato, ¿cierto? Desde la abstinencia, desde cualquiera de los argumentos. Entonces, él lo pone ahí en términos más que nada de orden fisiológico, porque lo que dice es, estas necesidades cuando están cubiertas garantizan la supervivencia de la especie. Que usted mínimamente ingiera líquido
¿Dónde está la diferencia? Porque ahí estaría el cuestionario. Ahora, cuando volvemos a la pregunta que hago Luz Elena, en relación a la autorrealización, ¿qué pasa con esos seres humanos que se autodestruyen o que destruyen la sociedad, que destruyen comunidades? Por ejemplo, aquel que decide cometer actos ilícitos, aquel que decide matar, aquel que decide vivir como habitante de calle, aquel que consume drogas. Esa es una pregunta que aparece permanentemente. Entonces yo digo, bueno, entonces quiere decir que es que la tendencia a la destrucción sí aparece. Por eso digo, no quiere decir que no exista, porque es que la evidencia está todos los días en la calle, que no todos los seres humanos queremos hacer las cosas bien, no todos los seres humanos queremos ir en función del equilibrio, no todos los seres humanos vamos en dirección de la construcción ni del desarrollo de las potencialidades, o yo desarrollo mi potencialidad pero de una manera particular que tú la ves de manera negativa. Yo puedo decir, yo soy sicario y yo estoy velando por mi autorrealización. ¿Mi autorrealización cuál es? Mantener bien a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, ¿cierto? Ellos están muriendo de hambre. Y si el medio que yo tengo para darles comida a ellos se llama matar, ¿sí? Entonces diríamos, esa persona está velando por su autorrealización. Desde la psicología humanista, no, eso no es autorrealización, ¿sí? Porque también hemos caído en eso, en decir, pero es que sí, para Emanuel eso es autorrealización, ¿sí? Y autorrealización es prostituirse porque así lleva el sustento de la comida a su casa, o porque simplemente eso la hace feliz también, ¿cierto? No tienen que ser esas intenciones que generalmente han sido validadas, es que lo está haciendo para mantener su comida, lo está haciendo porque lo hace feliz, y él está hablando con su autorrealización. Entonces, desde esta perspectiva, la autorrealización va más allá de eso. Cualquier cosa que vaya en detrimento de tu humanidad o de la de los otros, eso no podría caber dentro de la conceptualización de autorrealización. ¿Saben su intelecto? No está descalificando el intelecto, está diciendo que no es lo único, que hay algo más. Es más sabio que su intelecto, es decir, no es lo único. Cuando decimos no es lo único es porque Occidente ha privilegiado de manera significativa todo lo que es racional, todo lo que es lógico, todo el paradigma positivo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa mirada racional, lógica e intelectual. Entonces, ¿qué dice? No es lo único, no es lo más sabio. ¿Cómo? De Miguel Martínez, lo que nos está diciendo es, hay una esfera de lo racional que la reconocemos bastante, otra de la irracional, también la reconocemos, la identificamos en nosotros como humanos, pero hay una que se llama lo racional que casi no validamos, que algunos la reconocemos más que otros, ¿cierto? Que a algunos le damos más cabida que otros, que algunos sentimos que en nuestra vida funcionamos también bajo esta esfera y que recibimos información